El chocolate espeso, un podcast en el que tenemos las cosas claras. Bienvenidos y bienvenidas a El Chocolate Espeso, un podcast en el que tenemos las cosas claras. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de comisiones obreras, concretamente acerca del desarrollismo y el nacimiento de comisiones obreras como organización sindical. La verdad es que anteriormente habíamos dedicado un programa a los precedentes y bien, ahora hablaremos acerca de la configuración, ya sí que sí, de lo que son las comisiones obreras dentro de la década de los años 60. Si bien es cierto que en 1940 y 1950 se había configurado el régimen franquista más clásico, comienza a mutar este régimen pues por una razón fundamental, y es porque desde un punto de vista geopolítico y social el régimen franquista no hubiera podido sobrevivir sin estas mutaciones. De hecho, en una conversación que tuve con José Luis Villacañas, que es catedrático de filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, en uno de sus libros que se llama de hecho La Revolución Pasiva de Franco, José Luis Villacañas nos hablaba acerca de, bueno, pues de Franco como un condottiero, del sentido maquiavélico de las políticas que llevó a cabo, y por otra parte, pues hablaba, sin duda alguna, acerca de, bueno, pues cómo él había querido que el régimen fuera mutando para simplemente su subsistencia. Al final el régimen era él y bueno, ya veremos más adelante cómo el régimen, en cuanto él cae o muere más bien en el año 75, se desmembra a la velocidad de la luz. La década de 1960, desde luego, es una década bastante importante. El baby boom, el fin de las guerrillas, Franco además comienza a sacar a los militares del poder, comienza, digamos, a confiar en estos tecnócratas y bueno, pues justo en el año 59, empezando con esta cronología, comenzamos con bueno, pues una serie de gobiernos tecnócratas a partir de este momento y una, bueno, parcial liberalización a partir del plan de estabilización. En el ámbito laboral hay un aumento de la inflación bastante grande y un aumento del coste de vida, lo cual supuso que hubiera una serie de huelgas. En 1959, también es cierto, se crea la OSO, la Oposición Sindical Obrera, dependiente de los comunistas del Partido Comunista. Esto comparte relación, por supuesto, con las comisiones obreras. De hecho, OSO es el, bueno, el antecesor, digamos, de comisiones obreras. La estrategia de OSO era básicamente animar a participar mediante propaganda y octavillas a los trabajadores en contra del régimen franquista y para mejorar, por supuesto, sus condiciones laborales. También a través de boletines, cosa que a día de hoy pues, se sigue haciendo. Sin embargo, en este momento, como tenéis que comprender, era bastante complicado por la represión que en las décadas anteriores y que en esta década va a llevar a cabo el régimen franquista. En 1966 desaparecerá OSO y aparece Comisiones Obreras, que ya existía años atrás, pero que no tenían tanta fuerza y que el PCE, digamos, que no apoyaba con tanta fuerza. Desde luego, lo que está claro es que a partir del apoyo del PCE, las comisiones obreras van a crecer exponencialmente. Comisiones Obreras, de hecho, pasa a ser la plataforma social del Partido Comunista, eclipsando por supuesto, a OSO. Pero bueno, volvamos un poquito más atrás. En 1962 hay una serie de huelgas, tanto en Asturias como en País Vasco. Estas huelgas estuvieron vinculadas a la minería, unas huelgas que se extienden bueno, pues a 27 provincias, pero que especialmente afectan al País Vasco. En todas las empresas afectadas se crean comisiones que se complementan con los enlaces. Las empresas reconocían estas comisiones, por lo tanto, les daban legitimidad. Y desde luego estas comisiones, que comienzan en este sector minero, comienzan a ser bastante importantes y se consolidan, ¿verdad? En 1963, las huelgas mineras en Asturias comienzan a ser tremendamente importantes. En estas huelgas, el objetivo principal fue el de conseguir la excarcelación y la readmisión de los despedidos, porque, bueno, ya sabéis que a lo que se recurre normalmente por parte del poder empresarial es al despido rápido. Pues una de las consignas de estas huelgas era la de conseguir esa readmisión de los huelguistas. Estas huelgas se extendieron por Huelva y por Jaén. Y de hecho, las comisiones obreras ya no eran espontáneas, sino que tenían, bueno, pues una buena base, ¿verdad? En este año hubo además unas elecciones sindicales donde la UGT y la CNT pidieron que no se votara. Sin embargo, el PCE en algunas provincias preparó una serie de candidaturas de manera minuciosa.
La excepción fue Asturias y Vizcaya, donde las boicotearon básicamente. Se consiguieron además representantes en muchísimas empresas. También además se creó una delegación exterior de comisiones obreras, dirigidas por el comunista Carlos Elvira. Este comité se financió gracias a los compañeros italianos y franceses que recaudaron fondos pues, para el sostenimiento de las comisiones obreras. Por tanto, lo que vemos a partir de 1963 es que, aunque comisiones obreras ya existía, lo que está claro es que ya tenía una financiación, una representación exterior, lo cual era importantísimo porque le daba legitimidad de cara a participar en una serie de actos internacionales, y luego por otra parte tenía ya una buena parte de delegados dentro de las empresas. Por supuesto no eran mayoritarios porque tenían que competir con los delegados bueno, pues del sindicato vertical y con otra serie de sindicatos afines al régimen, pero lo que está claro es que ya en este momento hay una serie de legitimidades que desde luego no se ponen en entredicho, porque comisiones obreras ya no solo es que tenga poder, si es que encima tiene una proyección internacional. Se crea la DECO, ¿no? Básicamente que fue un organismo que denunciaba ante la Organización Internacional del Trabajo y la prensa extranjera los crímenes del régimen franquista. Fue importante durante el proceso 1001, por ejemplo, del que ya hablaremos en otro programa. También además tuvo contacto con el CES, que es la Confederación Europea de Sindicatos. Una vez más, Comisiones Obreras logra la legitimidad en el exterior, a diferencia del régimen franquista. ¿Qué hace el régimen franquista para parar todas estas, pues todas estas huelgas? Se crea el TOP, el Tribunal de Orden Público. Es un órgano que para juzgar, que servía básicamente para juzgar las acciones de subversión contra el régimen. Este se cerró en 1977 y contó con 2.839 sentencias, de las cuales una parte eran de Comisiones Obreras y del Partido Comunista de España. Durante esta época se unen, gracias a la política de reconciliación, el PCE y otras organizaciones obreras católicas. Es decir, Comisiones Obreras comienza a ser más grande por una razón fundamental, y es básicamente porque consigue aunar a otra serie de movimientos sindicales y consigue pues hacer suyas sus consignas, ¿verdad? Los ejemplos de estas uniones, pues por ejemplo, son las JOC y las OAC, que básicamente luego derivarán en uso, ¿verdad? El sindicato, que a día de hoy tiene como un 10% o así de afiliación en las últimas elecciones sindicales, a nivel estatal, claramente. El objetivo de esta unión era la lucha por la democracia, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y, por supuesto, y sin duda alguna, combatir al sindicato vertical. El éxito fue imposible debido a que los grupos de izquierdas se apoyaron en estas organizaciones católicas que eran legales. O sea, es decir, la verdad que el éxito de comisiones fue posible porque se integraron dentro de las organizaciones católicas que estaban permitidas dentro del régimen y que por tanto podían ser una plataforma para lanzar sus consignas y obtener pues victorias sindicales, ¿verdad? En 1964 se empiezan a crear las comisiones obreras por toda España. De hecho, esto fue posible gracias a que se fueron uniendo a los enlaces sindicales que estaban aisladas en las diferentes provincias. De hecho, por ejemplo, hubo comisiones del metal en Madrid y en Sevilla. Se crea, por ejemplo, las comisiones obreras de Cataluña. Y por otra parte, en ese mismo año, además, pues se establece por parte de los líderes de comisiones el establecer comisiones estables, o sea, es decir, que no fueran una cosa espontánea, sino que perduraran en el tiempo y que se aumentara la coordinación, porque de hecho la coordinación en sí se empezó a estructurar en torno a sectores, ojo, no por provincias. En 1966 se firma además un documento que es tremendamente importante, que es el documento por el futuro del sindicalismo. En este documento se discute por más de 100 representantes. Además es el primer documento establecido por Comisiones Obreras de Madrid. El documento sería refrendado también en 1967 por una Asamblea Nacional de Comisiones Obreras. Es decir, que tenían ya por supuesto, pues una estructura en todo el territorio y, por supuesto, tenían una fuerza lo suficientemente importante como para reunirse y pues una financiación también para hacerlo. En este año hay una serie,
de Asamblea Nacional, ¿no? A través de contactos, y hubo representantes pues en esta primera asamblea de Cataluña, de Madrid, de Euskadi y de otras provincias. En 1966, además, en Madrid se aprueba un escrito reivindicativo que querían entregar al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, este escrito nunca llega a entregarse por una razón fundamental, y es porque hay detenciones, y entre los detenidos está el mítico sindicalista Marcelino Camacho, también otros como José Hernando y Ceferino Maestu, que fueron míticos de comisiones obreras durante la transición y más adelante. En 1967 se crean las comisiones obreras juveniles, que hacen escuelas de formación y plataformas reivindicativas. Todo esto, por supuesto, pues siempre desde, bueno, pues desde un aislamiento importante por parte del régimen y desde luego por parte de, bueno, pues de la policía, ¿no? Que tenía brigadas especiales pues para acabar con estos movimientos sindicales y opositores al régimen. Además, en este año 1966 hubo elecciones sindicales. De hecho, se vio claramente cómo comisiones obreras habían mejorado la coordinación y su estructura. La respuesta de esta mejoría fue la victoria sin paliativos del movimiento sindical antifranquista. De hecho, como consecuencia, hubo una serie de despidos y también la destitución de los sindicalistas que habían ganado en sus empresas. De hecho, este mismo año hay una huelga concretamente que es la de Echevarri, que dura entre el 30 de noviembre del 66 hasta el 15 de mayo del 67, lo cual implica más de medio año de movilizaciones, que además esta huelga movilizó a buena parte de la plantilla y movilizó la solidaridad obrera dentro de España, y que, bueno, pues aunque no tuvo unos resultados, bueno, pues tremendamente satisfactorios, lo que sí que estuvo claro es que comenzó, digamos, bueno, pues el goteo de huelgas a lo largo de, bueno, pues ese año 66 y 67. La verdad que sin duda alguna lo que tenemos que destacar es básicamente que, bueno, pues Comisiones Obreras ya en este momento estaba formada y estaba operando a máximo rendimiento. Por otra parte, también hubo una marcha sobre Madrid el año siguiente, en 1967, donde, bueno, pues ya se puede apreciar que hay una capacidad de movilización que es creciente. O sea, es decir, hubo una marcha sobre Madrid donde, bueno, fue la mayor marcha desde la guerra civil, lo cual es absolutamente brutal. Y por otra parte, esto provocó que muchas empresas metalúrgicas se pusieran en huelga para que liberaran a los compañeros que habían sido reprimidos durante estas huelgas. De hecho, también tenéis que tener en cuenta el hecho de que, bueno, pues es importante destacar que el año 67 es un año bastante importante, el 67 y 68, porque son principalmente dos años donde, desde un punto de vista social, comienzan, bueno, pues una serie de movimientos. Os acordáis bien de mayo del 68, donde, bueno, pues se viene a dar una vuelta a la sociedad en la que vivimos, y por supuesto los regímenes como el franquista o el portugués o incluso el griego en esta década, bueno, pues se movilizan una serie de obreros para reivindicar sus derechos y por supuesto para que acabara la dictadura. En este mismo año, en las huelgas de 1967, se detiene a Marcelino Camacho por el TOP, el Tribunal de Orden Público que hemos mencionado antes. Además, Marcelino Camacho estará en prisión entre 1967 y 1975, con un breve periodo en libertad en 1972. Y aquí es donde se forma la leyenda de uno de los mayores sindicalistas españoles, que básicamente pasa una buena parte en la cárcel, pero que, bueno, pues incita a sus compañeros a seguir luchando por la democracia en España. Con esto terminamos el segundo episodio de las historias de las comisiones obreras. La verdad es que este breve resumen, porque la verdad es que no ha sido muy largo, pese a la cantidad de información que hemos dado, que ha sido mucha, bueno, pues viene un poco a poner en valor la historia de una organización que es una organización que tiene muchos años y que, pues desde luego, ha estado presente y ha sido uno de los actores sociales principales dentro de la historia de España, y por supuesto ha sido uno de los actores que consiguió que volviera la democracia a España. Bueno, pues nada, simplemente daros las gracias. Os animamos a que nos sigáis en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en otras redes.
Sabéis que nos tenéis tanto en iVoox como en Spotify y que podéis escucharnos pues cuando queráis. También nos podéis dejar un comentario e incluso mandarnos un correo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!